Bueno, seguimos compartiendo este mediodía muy bien acompañado, ya presentando, aquí está con nosotros para compartir el análisis económico y también cómo va traccionando, ¿no?, el sector agropecuario en todo el complejo agroindustrial y en toda la economía del país, a Antonella Semadeni, economista de FADA, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina. Antonella, un placer, buen día, ¿cómo estás? Hola, un ¿Bien? placer estar acá. Bueno, gracias por acercarte. Anto, últimos datos, índices de FADA, que lo Sí, vienen haciendo con rigurosa periodicidad ustedes, que dan sí. cuenta un poco de algo que quizás sea una falencia, ¿no?, del campo, de la dirigencia en su conjunto, que es saber comunicar lo importante y traducido en números, ¿no? Datos duros, lo que representa el campo para la economía del país, campo que además padece, al igual que todos los sectores de la economía, el peso de los impuestos, ¿no? Sí. ¿Cómo esto se fue modificando? Bueno, no solo el agro tiene el peso de los impuestos, si se quiere, de todo el resto de la economía, sino además tiene un impuesto sumamente distorsivo, que son las retenciones. Y eso, bueno, siempre hay que aclararlo. Nosotros no es que pedimos, por así decirlo, que haya una cuestión favorable para el sector, simplemente que se lo trate, si se quiere, como el resto de los sectores. En este caso sacamos el índice FADA del mes de septiembre. Este índice lo sacamos de manera trimestral hace ya 15 años aproximadamente, y en este caso dio un 61%, digamos. Para que se entienda, cuando un productor siembra una hectárea de trigo, maíz, girasol, soja, va a tener ingresos por la venta de ese cultivo, pero también va a incurrir en gastos, ¿no?, que puede ser mano de obra, insumos, fertilizantes. La diferencia entre esos ingresos por venta menos los gastos es lo que nosotros llamamos renta agrícola. Ese resultado se va a distribuir una parte al pago de impuestos, otra parte al pago del alquiler y otra parte al resultado económico del productor, que va a depender obviamente del momento que estemos hablando, de la región, el cultivo. En septiembre, la parte de esa renta agrícola que se va al pago de impuestos dio 61%. ¿Sí? El 61% se va al pago de impuestos, que es el índice FADA. El 26% se va al pago del alquiler y el 13% le queda resultado económico al productor. Es decir, ahí ya tenemos un resultado muy contundente, que es 61% se va al pago de impuestos versus 13% que le queda al productor, que es quien arriesga, invierte, que además depende de factores fuera de su control, como el Claro. clima, el precio de las commodities. Es en términos generales, promedio general de todas las provincias y de los principales 4 cultivos. Este 61% promedio de los 4 principales cultivos, ¿de qué mes, de qué periodo y qué evolución representa respecto a la última medición? Bien, bueno, esto desde el periodo de septiembre, que es muy similar igual a octubre, no ha habido aumentos sustanciales. Quizás una leve mejora por el incremento en el tipo de cambio, pero la realidad es que suele situarse en el 61% de septiembre-octubre y representa una mejora de 2 puntos respecto a respecto a junio, que había sido la última medición, que había dado en ese momento 63%. Esta mejora es por la mejora del tipo de cambio y la baja en el costo de los fletes. Porque recordemos que ya en junio teníamos la baja temporal de retenciones, que luego se volvió permanente a partir de agosto. Entonces, claro, no es que hay un cambio sustancial debido a esto, porque en realidad ya lo habíamos considerado en el índice de junio. Anton, esto que estamos viendo allí en pantalla Sí. es sumatoria esto, ¿no?, de impuestos Sí. a nivel nacional, provincial y municipal. Exactamente, digamos, no solo el peso de los impuestos sobre la renta agrícola es elevado, sino que además cuando nosotros vemos la torta de los impuestos, y vemos el total, ese 100% de impuestos, tenemos que el 62% son impuestos nacionales no coparticipables, es decir, fundamentalmente retenciones. Después tenemos un 32% que son impuestos nacionales coparticipables, ahí tenemos IVA y ganancia, menos de un 6% lo que es impuestos provinciales, ahí tenemos sellos, ingresos brutos, inmobiliario rural, y luego tenemos menos de un 1%, un 0,8% los impuestos municipales, que son, por ejemplo, las guías cerealeras en La Pampa o las tasas municipales en Santa Fe y Buenos Aires. Esto es lo que hablamos, estamos viendo en pantalla, es elocuente, la asfixia, ¿no?, impositiva, Sí. y el gran peso todavía de los impuestos a nivel nacional. Sí, exactamente. Bueno, esto sirve también para la discusión de la política pública, ¿no? Que en general, digamos, se habla a nación, le dice a provincia que tiene que bajar impuestos y provincias al municipio. Y bueno, acá lo que vemos es que en el agro realmente lo que más pesa son las retenciones. Y además recordemos siempre que las retenciones es un impuesto nacional no coparticipable, en una definición que por definición, digamos, es federal, una actividad que es federal y está arraigada regionalmente. Son recursos que salen de la provincia y que no vuelven. Y a propósito de esto, mira, justo en la otra imagen que ustedes nos proveen, está un poco algo de lo que estamos hablando y lo que ocurrió recientemente, que es que la nación bajaba algunos impuestos, pero las provincias contrarrestaban alguna falta de ingresos con más tasas, más impuestos,
y hace que esto no sea equitativa, ¿no? El peso específico de los impuestos en cada región. Sí, por supuesto, es bien distinto. Nosotros por eso calculamos lo que es el índice FADA por cultivo, entre lo que es trigo, maíz, soja, girasol, y lo que es a nivel provincial de cada uno de estos 3 cultivos, que pueden descargar el informe en nuestra página. Acá tenemos que tener en cuenta que no siempre un mayor índice provincial es necesariamente un mayor peso de los impuestos, sino que cuando nosotros hacemos la renta agrícola, que va a depender del rendimiento y la productividad de las hectáreas de cada provincia, bueno, va a haber diferencias si se quiere mayor o menor rendimiento, y eso también te va a condicionar en quizás una menor renta, porque esa provincia quizás es menos productiva, por así decirlo, entonces el peso de los impuestos es mayor, y ahí es donde vemos esos índices FADA que son mayores, por ejemplo, en el caso de Entre Ríos, que es un 64,8%. No quiere decir que Entre Ríos tenga una mayor cantidad de impuestos, sino que quizás el rendimiento de la provincia es menor, entonces el peso de los impuestos sobre esa menor productividad es mayor. Se siente más. Claro. Y también mencionabas al comienzo lo que tiene que ver con, bueno, casi más del 60% de lo que se lleva en conjunto el Estado nacional, municipal, provincial de la renta del productor promedio, ¿no? De Sí. cada actividad. Con lo que le queda, con lo poco que le queda al productor, después ustedes tienen también esquematizado más o menos cómo distribuye en cuanto a gastos, ¿no? Costos de producción. Sí, exactamente. Bueno, acá siempre destacamos la importancia del costo de transporte. Eso también lo medimos en el índice FAD, donde lo medimos en camiones de maíz. Y vemos que, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, de 10 camiones de maíz que se van, 2 son costos de fletes. Entonces, bueno, ahí siempre la importancia de el costo de los fletes, que siempre hablamos de una infraestructura que es ineficiente, y eso encarece el costo de los fletes y también nos vuelve menos competitivos, ¿no? Respecto a otros países de la región. Argentina está muy mal ubicado a nivel mundial, deberíamos tener el transporte más eficiente y sin embargo es todo lo contrario. Ahí también juega fuerte, lo vemos en la siguiente imagen que nos han acercado, el peso de la renta también, ¿no? De Sí. los arrendamientos. Sí, lo que son los, el 70% de los campos en lo que es la región pampeana son arrendados, ¿sí? Son alquilados. Entonces, por eso consideramos en este gráfico de después de pagar los costos, que es lo que nos queda, el peso del alquiler, que sería un 26% sobre esta renta agrícola. Por supuesto, si el campo es propio, bueno, ahí los números son un poco más positivos, si se quiere, de resultado económico para el productor. Y también han bajado un poco a la práctica algún contrafáctico, ¿no? De lo que pasó recientemente a propósito de esta baja temporal, demasiado temporal, de los derechos de exportación. Bueno, traspolándolo esto, si en un escenario ideal, en algún futuro esto ocurriera a números de hoy, ¿qué impacto, qué beneficio podría traccionar para el sector, para el complejo agroindustrial y para toda la economía del país? Bueno, en primer lugar, mencionar que todos los parches coyunturales que vimos este año en relación a la baja temporal, que luego se volvió permanente, y el parche ahora que duró solo 3 días, tiene un costo fiscal en total, todos estos parches, de 0,5% del PBI. Estos son 3.000 millones de dólares, que para poner en referencia es la mitad de la recaudación del agro en un año. Es decir, quizás si nosotros hubiésemos utilizado el mismo costo fiscal, que es muy elevado, ¿sí? 0,5% del PBI, en noviembre del año pasado, y nos hubiese dado el margen para poder haber realizado las siembras que había que sembrar, digamos, porque pensemos que la primera baja temporal fue en enero, cuando ya la cosecha gruesa había sido sembrada, entonces no le dieron tiempo. Bueno, hoy no solamente podremos adelantar dólares, sino que podríamos generar nuevos dólares, digamos. O sea, la clave es la previsibilidad y no la baja temporal o permanente en cualquier momento del ciclo productivo. Eso en primer lugar. Y después, bueno, a ver, nosotros realizamos hace poco un ejercicio de, bueno, si nosotros todo ese dinero que destinamos a los impuestos los destináramos a, digamos, se lo quedara, por así decirlo, el productor, bueno, ¿cuánta es la cantidad de inversiones que se podrían realizar en cada una de las provincias argentinas? O sea, esto es multiplicado por las 23 provincias de Argentina. Entonces tenemos, bueno, 2 plantas de biotanol, 2 frigoríficos de cerdo, 2 frigoríficos de carne vacuna, 3 plantas de biogás, 5 molinos harineros, 9 criaderos de cerdo, ¿no? En cada una de las provincias. Ni hablar cuando bueno, nosotros lo ejemplificamos con números, ¿no? Que la quita de retenciones podría generar un incremento en 50% en la producción, 4 puntos de crecimiento en el PBI, más de medio millón de puestos de trabajo, ¿sí? A lo alto y a lo ancho del país. La verdad es que es significativo los impactos. Hay curvas y pirámides, está estudiado esto en economía, en Sí. temas tributarios y impositivos, que demuestran justamente esto que estábamos viendo recién, ¿no? Se genera
luego, a corto plazo, indirectamente, mayor recaudación que lo que se perdió por dejar de recaudar al bajar el impuesto, ¿no? Sí, exactamente. Y eso, a ver, digamos, nosotros nos podemos bajar en estimaciones, que por ejemplo son estos números que estamos evaluando, pero podemos ir a un caso empírico, fáctico, de qué sucedió cuando se quitaron las retenciones en 2016, 2017, que ocurrió exactamente lo que estás mencionando, en solo un lapso de 3, 4 campañas. O sea, aumentó 2,4 millones las hectáreas sembradas, más de 23 millones de toneladas nuevas, ¿sí?, de trigo, de maíz, y 109.000 puestos de trabajo en la agroindustria. Es decir, cuando vos le quitas el pie encima a la agroindustria, enseguida, digamos, en un lapso de 2, 3 campañas tenés efectos positivos. Anto, por último, bueno, algo de esto último que estás diciendo, sacar el pie de encima, lo estuvo sintiendo el sector ganadero, estuvo recuperando, ¿no? Parcialmente parte de todo el terreno que perdió por décadas. Sí. Y va a seguir costando, de hecho, bueno, la recomposición del stock, no sin ir más lejos, además de otros parámetros productivos, reproductivos. No obstante, el monitor que ustedes evalúan también periódicamente, ¿qué parámetros concretos, números duros se está dando? Bueno, la realidad a mí me gusta, en línea con lo que acabas de mencionar, ver la foto versus la película, ¿no? Porque la película, como bien mencionás, viene bastante mal en el sentido de que tenemos producción estancada, faena estancada, un stock de cabezas también estancada, pero si vemos la foto, que es el panorama actual, que nosotros lo seguimos todos los meses con nuestro monitor ganadero, la realidad es que la ganadería viene teniendo una buena performance. Si se quiere, tenemos por un lado condiciones agroclimáticas, si se quiere, favorables, porque bueno, tenemos una oferta forrajera en aumento, un perfil hídrico que está recuperado, y en línea con esto tenemos precios de haciendas muy altos, ¿sí? De aproximadamente el ternero, por ejemplo, aumentó en lo que es septiembre casi un 10%, ¿sí? Cuando nosotros vemos en valores constantes es el mayor nivel de los últimos 15 años. Lo mismo en el caso del novillito. La relación novillito-maíz, que vendría a ser el insumo-producto, si se quiere, también viene en buenos niveles. Y esto es sumamente importante. Y otro tema también que evaluamos este último mes es el cambio de tendencia en cuanto a la exportación y al consumo. Es decir, nosotros veíamos que en la primera parte del año había precios internacionales de la carne en muy buenos niveles, pero que Argentina no los estaba aprovechando, ¿sí? La cantidad, si se quiere, de toneladas exportadas estaban cayendo, versus quizás otros países como Brasil, Uruguay, Australia, que estaban en máximos de exportación de carne. Bueno, Argentina no estaba aprovechando eso. Bueno, esa tendencia vemos que se revierte en los últimos 2 meses, ¿sí? Julio, agosto, septiembre, venimos recuperando lo que es la exportación en toneladas de carne, así que eso es un factor positivo. Y aparte se termina retroalimentando todo, ¿no? No es el sector agropecuario y complejo un sector que las ganancias las saque afuera, las ponga en criptomonedas, las fugue, como a algunos les gusta decir, sino que reinvierte y sigue yendo para adelante. Esto se traspola a más inversión en genética, en aumentar la productividad. Es un ciclo vicioso, pero favorable. Sí, sí, por virtuoso. supuesto. Sí, sí, y eso se ve también en los números. Nosotros, por supuesto, cuando realizamos las proyecciones tenemos en cuenta que casi la totalidad, el 90% de lo recibido en el bolsillo del productor se invierte en tecnología y en innovación, pero porque estadísticamente se ve que en otras situaciones en las cuales se ha hecho lo mismo, el productor ha reaccionado de esa manera. Así que sí. Con niveles también de empleo del complejo por encima de la media, ¿no? A nivel país. Sí, a ver, nosotros tenemos que pensar, el agro también es un mito que derribamos con uno de nuestros informes, genera más de 4,2 millones de puestos de trabajo, que son 2 de cada 10 trabajos en el sector privado. Eso es sumamente importante, y además un valor agregado que también tiene este empleo es que es federal y local, digamos. En general otras actividades económicas están concentradas en las grandes capitales, y la diferencia del sector agroindustrial es que está a lo alto y a lo ancho del país. Antonella Semadini, economista de FADA, gracias por haber estado, un placer. No, gracias a vos. Muy gentil. Nos vamos con ella, con ustedes a la pausa en un minuto, estamos ya de vuelta, no se vayan.